En este video tutorial haremos una introducción al funcionamiento de los tableros de control, que son herramientas operativas que nos permiten visualizar el último estado de la información consultada, orientados principalmente a supervisores u operadores que hagan un seguimiento diario del comportamiento de la flota. Lo primero que debemos entender es cómo se recopilan los datos de los distintos vehículos de la flota. Cada vehículo tiene un dispositivo SmartLift instalado que periódicamente reporta muestras o paquetes de datos que contienen información del estado del vehículo y de su geolocalización. El sistema recibe y procesa estas muestras, las almacena, actualiza el estado de la información y lo muestra en la plataforma. Los tableros de control son grillas con refresco automático de la información, donde encontraremos la última actualización del estado de la información que estemos buscando o consultando. Dicho refresco se realiza cada 2 minutos. Dentro de estas grillas podremos filtrar y ordenar la información para facilitar nuestra búsqueda y visualización. Tomaremos de ejemplo el tablero de control de logística. Recuerden que ingresando a la wiki desde el botón de ayuda podrán conocer más en detalle los contenidos de esta y cualquier otra sección de SmartLift. En la grilla del panel central veremos que en la parte superior izquierda disponemos de un recuadro de búsqueda que sirve para filtrar cualquier campo y valor disponible en la tabla. A su vez, las columnas que conforman la grilla pueden ser ocultadas o reubicadas según nuestras preferencias. Podremos ver que al posar el cursor sobre el icono del encabezado, aparecerá una leyenda que explica brevemente el contenido de cada columna. Y haciendo clic en la flecha de cada encabezado, accedemos a otras opciones de ordenamiento, entre las cuales encontramos la posibilidad de organizar la información agrupando los datos en base al contenido de dicha columna. Por ejemplo, en este caso están agrupados por el campo flota, pero podríamos definir la agrupación por el campo encendido, visualizando en grupos cuáles son los vehículos que se encuentran encendidos y cuáles no. También podremos ordenar la información basándonos en una columna particular e indicando un sentido ascendente o descendente de ordenamiento. Además, tenemos a disposición los botones Ver mapa y Mapa de calor. Con Ver mapa podremos visualizar la posición de los vehículos y eventos que estén visibles en la grilla central, representados uno a uno. Y con el botón Mapa de calor podremos visualizar los mismos datos, pero con códigos de color que nos indican las zonas de mayor concentración de vehículos o incidencia de eventos. Estas herramientas de ordenamiento y visualización se repiten en cada grilla presente en la plataforma. Continuamos ahora con un breve recorrido por los tableros disponibles. En el tablero de logística encontraremos información sobre el estado operativo de los vehículos, si se encuentran encendidos, apagados, en movimiento, el área donde se encuentran, etc. También podremos ver en esta columna la fecha de la última muestra reportada por el vehículo, lo cual nos indicará si la información que estamos visualizando es de este momento o si existe algún retardo de transmisión o problema de funcionamiento en algún dispositivo. Como se puede observar, al seleccionar un vehículo de la grilla central, la información del panel de detalle y el mapa se actualiza, mostrando los datos y la posición del vehículo seleccionado. En el caso del tablero de logística, podremos ver que en el panel de detalle tenemos disponible el acceso a la herramienta recorrido, la cual podrán consultar desde la wiki. En el tablero de mantenimiento podremos observar el último estado actualizado de la información referida a horómetros y mantenimientos. Aquí nos encontraremos con el horómetro total de cada vehículo, las horas programadas al próximo mantenimiento, cuántas horas faltan para que se cumplan dichas horas, etc. Y desde su panel de detalle podremos acceder a las funciones de mantenimiento, como actualizar horómetros, registrar mantenimientos, etc. En el tablero de productividad nos encontraremos con el estado actualizado y acumulado en el día en curso de la información referida a productividad. Aquí encontraremos las cantidades de veces en las que los vehículos fueron encendidos en el día, cuántas veces comenzaron a desplazarse y cuántas veces levantaron carga, acompañado del tiempo total de cada variable sumada en el transcurso del día, y el porcentaje con respecto a las horas diarias transcurridas, lo que representa, en resumen, la productividad diaria alcanzada por cada vehículo. Continuamos con el tablero de seguridad, donde encontraremos el último estado registrado con respecto a los checklists realizados, si los vehículos están habilitados para operar o no, cuáles son los operarios que pueden operar el vehículo, restricciones activas, etc. Para conocer más detalles de la funcionalidad checklist, pueden acceder a la wiki y dirigirse a funcionalidades disponibles, donde tendrán todo un apartado para la funcionalidad de checklist operativo.
Como en el caso de los tableros de logística y mantenimiento, en este caso también se pueden ejecutar acciones desde el panel de detalle, como por ejemplo el registro, activación o desactivación de checklist. Los tableros de documentación muestran de manera rápida y accesible el estado actualizado de las licencias de los vehículos y los operadores con el fin de conocer, controlar y gestionar los vencimientos y renovaciones de la documentación correspondiente. Existen dos tableros de documentación, uno para máquina y otro para operadores. Como siempre, les recomendamos acceder a la wiki para conocer las funcionalidades del módulo de documentación y el contenido de los tableros. En este caso, desde el panel de detalle se podrá ejecutar la renovación de las licencias próximas a vencer o ya vencidas. Y por último, tenemos los tableros de scoring. Estos tableros contienen información estadística con respecto a la conducta de conducción, ayudando a identificar rápidamente los operarios, máquinas, áreas, flotas, días u horas en donde se deben reforzar las medidas de seguridad. Como siempre, para conocer más detalles sobre esta funcionalidad y su aplicación, los invitamos a acceder a la wiki. Esta herramienta muestra el acumulado del último mes de todos aquellos eventos que atentan a la seguridad de la operación, agrupándolos por área, día, operario, máquina, etc. A su vez, cada tablero muestra en orden cuáles o quiénes son los que agrupan la mayor cantidad de todos los eventos registrados, indicando rápidamente si se deben hacer ajustes en un área o vehículo en particular, en la conducta de un operador, etc. Con este último punto terminamos el recorrido por los tableros de control. Esperamos que este video tutorial les sea de mucha utilidad. Ante cualquier consulta pueden acceder a la wiki o en posterior instancia comunicarse con nosotros al correo electrónico de soporte.